Muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Elizabeth Priscila Rodríguez Polanco, estudiante de Educación Básica. En esta presentación titulada Historia de la Educación o Evolución de la Educación desde la Edad Media a la Edad Contemporánea, mediante una serie de interrogantes, les compartiré un recorrido por los momentos más importantes que marcaron la evolución del pensamiento educativo. Analizaré el papel de la Iglesia, el surgimiento del escolasticismo, las universidades medievales, la separación entre ciencia y religión, las ideas filosóficas de San Agustín y Santo Tomás, los cambios del Renacimiento, los aportes de los humanistas, la influencia del arte, la ciencia y la filosofía en la educación, la escuela socialista y finalmente las críticas que dieron origen a las pedagogías contemporáneas. ¿Qué papel tuvo la Iglesia en la educación de la Edad Media? Durante la Edad Media, la Iglesia fue la autoridad central en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Los monasterios, abadías y catedrales se convirtieron en los principales centros de enseñanza. Allí los monjes copiaban manuscritos y enseñaban lectura, escritura y teología. El objetivo de la educación era formar personas devotas y obedientes a Dios, más que desarrollar pensamiento crítico. La enseñanza estaba en manos del clero y solo una minoría, especialmente los hombres religiosos, tenían acceso a ella. En resumen, la educación medieval fue dogmática, religiosa y controlada por la Iglesia. ¿Qué es el escolasticismo y qué ideas tomó de Aristóteles y Platón? El escolasticismo fue una corriente filosófica y pedagógica que dominó las escuelas medievales entre los siglos XI y XV. Su meta era conciliar la fe con la razón, demostrando que la verdad revelada por Dios podía explicarse racionalmente. De Aristóteles, los escolásticos adoptaron la lógica y la observación como medios para argumentar. De Platón tomaron la idea del mundo ideal y la búsqueda de la verdad suprema. Gracias a esta combinación, el pensamiento escolástico desarrolló un método de enseñanza basado en la disputa, la reflexión y la argumentación lógica, que influyó en las futuras universidades europeas. ¿Cómo nacieron las primeras universidades en Europa y qué importancia tuvieron? Entre los siglos XI y XIII surgieron las primeras universidades, nacidas de las escuelas catedralicias. Las más destacadas fueron Bolonia, Italia 1088, centrada en el derecho; París, Francia 1150, enfocada en teología; y Oxford, Inglaterra 1167, dedicada a las artes liberales. Estas instituciones se convirtieron en centros del saber universal, donde se formaban teólogos, juristas, médicos y filósofos. Las universidades marcaron un cambio radical. El conocimiento comenzó a transmitirse de forma más estructurada, con grados académicos y debates públicos. Fueron el inicio de la educación superior organizada, que todavía influye en la actualidad. ¿De qué manera la ciencia comenzó a separarse de la religión en la Edad Media? A finales de la Edad Media, algunos pensadores comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia sobre el conocimiento. Roger Bacon y otros filósofos impulsaron el uso de la observación y el método experimental, sentando las bases de la ciencia moderna. Aunque la religión seguía teniendo un papel dominante, la ciencia empezó a independizarse de lo teológico. Este cambio abrió el camino al Renacimiento, donde el conocimiento humano ya no se explicaba solo por la fe, sino también por la razón y la experiencia.
¿Qué ideas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino influyeron en la educación escolástica? San Agustín de Hipona, siglo IV, enseñó que el conocimiento verdadero proviene de la iluminación divina, es decir, de Dios como fuente de toda verdad. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, por su parte, propuso que fe y razón no se oponen, sino que se complementan. Aquino, influido por Aristóteles, introdujo la lógica en la teología y promovió la búsqueda racional de la verdad. Ambos marcaron profundamente la educación escolástica, pues combinaron la espiritualidad con la filosofía como medios para alcanzar el conocimiento. ¿Cómo cambió la visión del ser humano en el Renacimiento y qué efecto tuvo en la educación? El Renacimiento entre los siglos XV y XVI cambió por completo la visión del mundo. El hombre pasó de ser el centro del conocimiento, lo que se conoce como antropocentrismo. Se impulsó una educación integral que combinaba arte, ciencia, filosofía y literatura. La formación ya no se orientaba solo a la salvación espiritual, sino también al desarrollo intelectual, moral y físico del individuo. Así nació la educación humanista, donde la libertad y la creatividad comenzaron a tener un papel esencial. ¿Qué aportes hicieron los humanistas como Erasmo de Róterdam y Juan Luis Vives a la pedagogía? Los humanistas buscaron una educación que formara personas libres, críticas y morales. Erasmo de Róterdam defendió una enseñanza basada en la razón y la lectura de los clásicos, promoviendo la tolerancia, la paz y la formación moral. Juan Luis Vives aportó ideas psicológicas a la educación. Consideró que cada estudiante aprendía de forma diferente y propuso métodos activos y prácticos. Gracias a ellos, la educación se orientó más hacia la comprensión, la ética y la utilidad del conocimiento. ¿Cómo influyeron las artes, ciencia y la filosofía renacentista en los sistemas educativos? En el Renacimiento, el arte, la ciencia y la filosofía influyeron de manera decisiva en los sistemas educativos. El arte estimuló la creatividad, la observación y la expresión individual. A través de la pintura, la escultura y la arquitectura, los estudiantes aprendían a valorar la belleza, la armonía y la proporción. La ciencia introdujo el método experimental, fomentando la observación, la duda y la comprobación. Nombres como Copérnico, Galileo y Leonardo da Vinci revolucionaron la forma de pensar. La filosofía promovió el pensamiento racional y crítico, alentando a los individuos a cuestionar y reflexionar por sí mismos. En conjunto, estos tres elementos hicieron de la educación un proceso más libre, creativo y racional. ¿Qué características tuvo la escuela socialista y en qué se diferenciaba de los enfoques anteriores? La escuela socialista surgió durante la Edad Contemporánea, inspirada por las ideas de igualdad y justicia social. Su objetivo era ofrecer una educación gratuita, laica y universal, accesible para todos sin distinción de clase. Se enfocaba en la formación del ciudadano consciente, capaz de contribuir al bienestar común. A diferencia de los modelos anteriores, que eran autoritarios y elitistas, la escuela socialista promovió una educación colectiva, participativa y orientada al trabajo y la solidaridad. Entre sus representantes destacan Karl Marx y Vladimir Lenin, cuyas ideas influyeron en los sistemas educativos de varios países.
¿Qué críticas se hicieron a la educación tradicional en la edad contemporánea y cómo surgieron las pedagogías críticas? En la edad contemporánea, muchos pensadores comenzaron a cuestionar la educación tradicional, que se basaba en la memorización, la autoridad del maestro y la falta de participación del estudiante. Surgieron las pedagogías críticas, encabezadas por autores como Paulo Freire, quien defendió una educación liberadora y dialógica. También figuras como John Dewey impulsaron el aprendizaje activo y la experiencia práctica. Estas corrientes consideraron que el aula debía ser un espacio de reflexión, no de obediencia ciega. La educación entonces pasó a ser una herramienta de transformación social, orientada a la libertad, la justicia y la participación. Reflexionando. A lo largo de la historia, la educación ha sido un reflejo del pensamiento humano. Pasó de ser un privilegio de pocos, bajo el control de la Iglesia, a convertirse en un derecho universal. De la fe y la obediencia evolucionó hacia la razón, la ciencia y la libertad. Cada etapa, desde la medieval hasta la contemporánea, aportó un paso más hacia la formación integral del ser humano. Hoy entendemos que educar no solo es transmitir conocimiento, sino también formar conciencia, valores y pensamiento críticos. Muchas gracias.